Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, gusto en saludarles. Aquí estamos de nuevo con ustedes en los martes de justicia. Hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Alberto Arteaga, insigne profesor de Derecho, miembro de la Academia, abogado en ejercicio, bueno, y defensor a ultranza de la justicia y de la democracia. Es un honor para mí y para todos ustedes, estoy segura, el contar con él hoy en nuestro programa. Buenos días, doctor Arteaga, gusto y agradecimiento en tenerlo aquí. Buenos días, Blanca Rosa, gracias por la invitación a conversar sobre temas, sin duda alguna, de evidente interés para toda la colectividad. Sí, fíjese, doctor Arteaga, este martes lo llamamos de justicia cuando la doctora Thais me invitó a participar aquí en su programa, muy amablemente. Decidimos que este día fue mi propuesta, pues, de la justicia, porque es una preocupación que no me abandona, aún aunque esté fuera del Tribunal Supremo y fuera de los tribunales, donde estuve 37 años. Usted también tiene una vida dedicada a la justicia, vino de la parte académica y luego al ejercicio profesional en el área penal, exactamente, donde yo me desenvolví en el área judicial. De manera que yo creo que entre los dos aquí tenemos una visión bastante completa, más de lo que quisiéramos tal vez, de lo que tenemos en Venezuela en cuanto a la justicia y específicamente la justicia penal. Porque aquí entre nosotros hablamos siempre de la necesidad de la independencia judicial, de la autonomía de los jueces, de cómo la misma no existe en el país. Pero al final, doctor, cuando uno reflexiona se da cuenta que casi siempre nos referimos a la justicia penal, sin que ello signifique que no se cometan abusos también en las otras áreas de competencia de los tribunales. Entonces, hemos visto también que ese uso y abuso de la Administración de Justicia Penal es un arma o una herramienta fundamental en este momento que usa el régimen muy especialmente para perseguir a la disidencia. Y también hemos visto cómo desapareció la carrera judicial, cómo hay improvisación y miedo entre los jueces, y todo esto es una mezcla letal que se une contra los derechos de los ciudadanos en Venezuela. Entonces, yo creo que recientemente, y a mí me gusta en la medida de lo posible ilustrar lo que estamos hablando para una mayor comprensión de parte de los radioyentes y radiovidentes también que nos ven por internet, poner algunos ejemplos que nos sirven para explicar de qué estamos hablando. Yo quería, por ejemplo, si a usted le parece, doctor Arteaga, traer a colación el caso de la reciente detención de Juan José Márquez, tío del presidente constitucional Guaidó. Esta persona venía con él, por lo que hemos visto en las redes, en el avión, desapareció, creo que durante unas 48 horas, no se sabía de él, luego apareció, entre comillas, fue
puesto a derecho, entre comillas también, ante un tribunal, y se decretó su detención y fue trasladado al DIJESIN. Se habla de que se le decomisaron unos explosivos. Y bueno, las imputaciones concretas, no sé exactamente los delitos, pero creo que el fundamental era ese. Entonces, en este caso ya nosotros vemos cómo se hace patente el abuso de lo que se denomina justicia penal en varias acciones. En primer lugar, esa detención de esa forma, que me imagino que habrán dicho en el tribunal que fue flagrante. Es bueno hablar con la gente sobre lo que eso significa. Esa desaparición que no se autoriza en ninguna forma, en ninguna ley, y que además constituye un delito de lesa humanidad. Y luego, esta prisión por algo que nadie sabe cómo apareció, si apareció, etcétera. Entonces no sé si usted tenía algún comentario al respecto. Bueno, Blanca Rosa, el tema que tú estás planteando, yo diría que es un tema vital para toda la colectividad. El bien más importante, de conformidad con lo que señala la Constitución, después de la vida, es la libertad. Así es. Y la libertad es el bien que está en juego en lo que llamamos la justicia penal. Por eso yo creo que la colectividad, y tú tienes mucha razón en lo que estás señalando, cuando se habla de justicia, piensa siempre en la justicia penal. Sí. Es más, yo siempre digo cuando hablo del tema de los abogados y por qué se escoge la carrera de la abogacía, yo creo que el 90% de los que escogen la carrera de derecho la escogen por la materia penal. Es verdad, es bueno porque que lo han hayas visto en destacado. los medios los juicios donde se debate, no la firma de un documento que tiene que ver con una compraventa de un vehículo, de una casa, una transacción que es parte de la vida, Claro. de la vida jurídica. No, sino que lo que están pensando es lo que han visto en los medios cuando se debate sobre la libertad de una persona. Es Y en así. algunos casos, tristemente en todos aquellos países donde todavía, y son muchos los que todavía mantienen la pena de muerte, donde se está debatiendo sobre la vida o la muerte de una persona. Nada Esto es menos. sobre el derecho penal. Por lo tanto, la justicia penal le interesa esto particularmente a toda la colectividad. A todas. Máxime cuando tenemos que hacer una afirmación, que es muy dura hacerla para un abogado. Todos estamos expuestos a ser privados de nuestra libertad por cualquier motivo, Sí. o sin motivo alguno. Sin motivo. En otras palabras, como Así lo hemos es. conversado desde hace mucho tiempo, todos nosotros estamos prácticamente en libertad condicional. Es correcto. Y los Exactamente. casos a los cuales tú te estás refiriendo, efectivamente son casos en los cuales puede no haber hecho delictivo alguno, razón alguna para detener a una persona, a nadie se le puede detener simplemente por una sospecha. Sí. Y hay un principio que habría que recalcarlo a través de todos estos programas. Lo dice la Constitución y esto no debe ser letra muerta. Nadie puede ser detenido sino por una orden judicial. Exactamente. Solo se puede detener a una persona por una orden Exactamente. judicial. Y excepcionalmente se puede detener cuando hay lo que se llama una sorpresa infraganti. Ajá. Ahora bien, infraganti no significa cualquier cosa como se ha interpretado en el caso Requesens Ajá. o en tantos otros casos. Es muy en los- importante señalar eso. Exactamente. La flagrancia implica el que se haya sorprendido a una persona en el momento en que está cometiendo un delito y así es percibido por alguien. Y esa percepción de alguien, de otro sujeto que en ese momento está cometiendo el delito o acaba de cometerlo,
hace posible que excepcionalmente esa persona pueda ser privado de la libertad. No necesariamente debe ser privado de la libertad, No, sí, pero pueda ser y es privado de la libertad. excepcionalmente, como bien lo dices. Exactamente. Y aquí esa es la norma. Exactamente. Aquí Así la es. norma es detener así a las personas. Entonces, no puede haber una detención simplemente porque se sospecha que alguien ha cometido un delito. Se dijo que alguien ha cometido un delito. Alguien escribió algo que podría ser considerado como delito. No. O eso es familiar de alguien a quien no queremos detener, pero sí queremos llegarle lo más cerca posible, como en el caso del tío de es Guaidó. muy duro, Blanca Así lo Rosa, veo que yo yo. diga lo que voy a decir. Lamentablemente, en Venezuela, en este momento, la libertad está expuesta a ser sacrificada Totalmente. por cualquier razón. Y esto, es decir, es algo que no puede tolerarse en una sociedad democrática, porque hay que reiterarlo, después de la vida el bien más importante es la libertad de las personas. Y además otra cosa, y yo creo que en esto también hay que insistir, muchas veces nos alegramos y nos contentamos porque a una persona a quien se le ha privado ilegalmente de la libertad es puesto, es escarcelado. Y es natural, después que los familiares han tenido a un pariente durante una semana, durante 2 semanas, preso sin saber por qué está preso y sin razón alguna, bueno, es escarcelada. Esta persona es sacado de la prisión, aunque sometido además a una serie de medidas absolutamente injustas, Y degradantes. degradantes, inconstitucionales. Totalmente. Y encima damos gracias a qué bueno que la persona está en Sí. libertad. La persona está en libertad y ahora, como la motivación ha sido una motivación política, usted está obligado a presentarse cada 15 días a los tribunales. Y por lo tanto esa presentación, no sé si lo saben todos los oyentes, No lo saben, vamos a decírselo. implica estar desde las 5:30. Hay Ajá. una cola en eso que se llama Palacio de Justicia, Sí. y que ni es palacio ni es de justicia, Exactamente. para presentarse ante un tribunal cada 15 días. Esa es una pena. Sí, Y aparte de Es eso, una se les pena. impone a muchas personas el que no puedan declarar a los medios. Sí. Hay que decirlo, La jueza Fiuni todavía no puede declarar a los medios, doctor. esto es inconcebible en un sistema democrático. A nadie puede impedírsele declarar ante los medios, menos aún declarar sobre su propio Exactamente. Ahí Esto está es violatorio el punto. de los derechos consagrados en la Constitución, Claro. del derecho a la defensa. La defensa. Inclusive alguien podría imponerle a una persona no conversar ciertos temas relacionados con él, pero sobre su caso, no se le puede impedir a alguien que hable sobre su caso y se defienda Así sobre es, su caso. así Es decir, esta medida es absolutamente inconstitucional. Y esas medidas llamadas cautelares, Sí. o que llamamos sustitutivas de la libertad, son inaceptables, que se han convertido en la regla. En la regla. Vamos a ir a una pausa, doctor, y regresamos. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Benjamin Franklin, político, científico e inventor estadounidense. El amor a la libertad hace al ser humano indomable y a las naciones invencibles. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y estamos comentando de lo que hablamos con ustedes
Y prácticamente las medidas esas que se ponen llegan casi a hacer una muerte civil de la persona, en el entendido que es despojarle del ejercicio de sus derechos más elementales y más básicos. Es decir, es pena sobre pena y cada una más inconstitucional que la anterior y contra los derechos humanos. Sí, son penas que, por supuesto, una pena, hay que decirlo también a todos los oyentes, solo puede ser impuesta una vez que se ha dictado una sentencia condenatoria. Correcto. Lo que se llaman medidas cautelares son medidas provisionales para garantizar, digamos, el curso, la seguridad de un proceso para que ese proceso llegue a su fin, y deben ser adecuadas a la finalidad, a esta finalidad que se persigue con una medida cautelar. Tomar otras medidas, impedirle a una persona que se exprese, impedirle a una persona que pueda hablar sobre su caso, en definitiva implica inhabilitar, decretar la muerte civil de Así una es. persona, lo cual efectivamente es inaceptable e inadmisible en un Estado de derecho, en cualquier Estado donde se respete, en la comunidad universal donde se afirma la dignidad de la persona humana. Y otro elemento que a mí me parece importante destacar: cuando una persona es detenida y luego a los 2 o 3 o 4 días es, entre comillas, liberada, escarcelada, porque no se encontró absolutamente nada, allí significa pura y simplemente que hubo una detención arbitraria. Totalmente. Si hubo una detención arbitraria, hay que investigar a los funcionarios que practicaron esa detención. Así es. Y eso no sucede nunca porque tienen una impunidad y es como una patente de corso para actuar contra la ciudadanía impunemente. Y en relación a esto que estamos hablando, yo quería comentar también, por ejemplo, el caso del pago de pena anticipada. Hablemos del caso Requesens. El tiempo que pasa una persona detenida sin que se le lleve a juicio, sin que se discuta si es culpable o no, sin que haya sentencia, pero la verdad es que todo ese tiempo la persona está privada de su libertad. Y eso es cumplir una pena privativa de libertad. ¿No es así, doctora Arteaga? Blanca Rosa, está tocando un punto que yo creo que es fundamental en esto que llamamos, entre comillas también, la justicia penal venezolana. Y la realidad venezolana. En Venezuela, lamentablemente, tenemos muchas leyes, pero las leyes no se aplican. Vivimos en un estado anómico, un estado de anomia. La anomia significa falta de leyes, pero nosotros tenemos una anomia no proveniente de la falta de leyes que las tenemos, sino de la falta de aplicación de esas leyes. Pero hay un sistema paralelo. Hay unas leyes que se cumplen en forma inexorable. Las llamamos leyes. Evidentemente no son leyes formales. Una de esas leyes que se cumplen inexorablemente entre nosotros es lo que se puede llamar la ley del diferimiento. Sí, es increíble. Esa es la ley que se cumple en los procesos de manera inexorable. Los actos, es decir, los lapsos que se establecen en el código, evidentemente no se cumplen. No. Un proceso tendría que terminar, si contamos los lapsos que están establecidos en el código, hasta su etapa final, hasta llegar al Tribunal Supremo de Justicia, un año y 3 meses máximo. Máximo, así Bien, es. aquí, para llegar a lo que se llama la audiencia preliminar, que implica el fin de la primera etapa de investigación para llegar a las puertas y determinar si se abre, si se lleva a una persona a juicio, puede tardarse 2, 3, 4, 5 y 6 años o cualquier tiempo. Y ese tiempo es de cumplimiento de pena sin juicio. Efectivamente, la pena entre nosotros es una pena. No es la pena que establece el Código Penal para determinados hechos punibles, sino que la pena entre nosotros es el proceso. El proceso es la pena. O lo que llamamos proceso. Es correcto, doctor. Es decir, la pena entre nosotros es el proceso. Someter a una persona a proceso, porque cuando se somete a una persona
a un proceso, y también tenemos que colocar la expresión entre comillas, la persona sabe cuándo comienza su detención, pero no sabe cuándo va a terminar eso que se llama proceso. Y esto nos lleva a una perversión, algo terrible, como solo en la audiencia preliminar, o esa es la oportunidad en la cual la persona puede, o bien señalar con su abogado el rechazo a la acusación, la oposición a la acusación, señalar es decir, la carencia de todo fundamento de la acusación presentada por el fiscal, es también la oportunidad que tiene, que le da el código para admitir los hechos. Y eso es una figura que yo quiero que le expliquemos a la ciudadanía, a quienes nos oyen, porque está tan distorsionada que yo creo que no se comprende ya. Bueno, efectivamente no se comprende, y esa admisión de los hechos ante la posibilidad de seguir sometida a una persona a un proceso que no se sabe cuánto va a terminar, a un juicio que no se sabe cuánto va a terminar, a una condena que no se sabe cuándo se va a producir, prefiere en la audiencia preliminar, aunque la persona se considere, sea inocente, la persona prefiere admitir lo que usted, señor fiscal, me está imputando, sí. Yo lo admito, y lo admito para ser condenado de una vez sin ir a un juicio. Así es, sin seguir con la indefinición de mi detención. Exacto. Que digan de una vez cuál es la pena que me corresponde por algo que muy probablemente no ha hecho. Es una especie de conformidad, de resignación máxima, totalmente inadmisible y que está muy lejos de lo que se pretendía cuando se puso esa figura en el código, ¿verdad? Por supuesto, Blanca Rosa. Además es una fórmula de chantaje. Total. Admites los hechos y por lo tanto te condenamos y prácticamente en 2 o 3 semanas vas a estar en libertad porque hay fórmulas alternativas a la prisión. Entre otras por el tiempo que ya ha estado detenido. O sigues un juicio que no sabemos cuándo va a terminar, sí. En las condiciones infrahumanas en que se lleva adelante la detención o la prisión de alguien. Esto nos pone de manifiesto, Blanca Rosa, tú lo has vivido sí. Como juez, demasiado. Yo como abogado, lo que es la realidad de esto que llamamos nosotros justicia penal, sí. Que no es justicia penal. No. Tenemos una situación en la cual hay condenados sin proceso, o sea, sí. Hay procesados que no han sido condenados. Pero están presos. Están presos. El 60% de los presos no han sido condenados, están sometidos a procesos. Es algo impresionante. Y de ese 60%, alrededor de 40.000, los presos en su totalidad ascienden más o menos a la cifra de 100.000. De esos 100.000 presos, alrededor de unos 40.000 están no en los establecimientos formales, y habría que colocarlos también entre comillas esos establecimientos formales, es decir, la mayoría o 40.000 de esos presos están en jefaturas. Sí, y donde ya no se alcanzan, no caben. En retenes policiales, hacinados. Hacinados. Es decir, esto es realmente una situación terrible. Además, hay otra cosa también que tiene que ser denunciada y que la vemos ahora. Lo más grave, y lo hablábamos antes de comenzar este programa, sí. Es que nos acostumbremos a prácticas que carecen completamente de fundamento. Ahora vemos, y lo veíamos en el caso de Requesens, en las últimas imágenes, ajá. Para ir a la audiencia con el pelo rapado y con un uniforme. Sí. De conformidad con lo que establece nuestro código y la Constitución, una persona es inocente hasta que no quede acreditada su culpabilidad en un proceso y con una sentencia condenatoria. Por lo tanto, mientras la persona está sometida a proceso, se presume su inocencia. Correcto, eso es muy importante destacar. Y debe ser tratada esa persona como una persona que no ha cometido, que no se le ha acreditado
un delito aunque haya una imputación, pero imputación que no equivale a una condena. Entre nosotros, desde el inicio del proceso, ya la persona es estigmatizado, señalado como delincuente, ahora uniformado. Sí. Es decir, expuesto ante la colectividad como si fuera un delincuente. Sí, esa es la intención. Estas prácticas tenemos nosotros La que intención repudiar. es esa, la intención es degradante. Exactamente. Totalmente. Y además de eso, quería agregar que cuando la persona está en la cárcel, cuando se evidencia en nuestra legislación que no hay pena de muerte, en Venezuela sí hay pena de muerte aleatoria, como digo yo, porque en la cárcel los pueden matar y los pueden matar otros presos porque no hay garantía de seguridad ninguna, pero también mueren de hambre, doctor Arteaga. Mueren de hambre porque no les dan comida, porque los familiares no pueden llevárselo, porque no tienen, se mueren de enfermedades, aquí no hay garantía ninguna. Entonces es un gobierno que ha perdido la legitimación para castigar si alguna vez la tuvo. Bueno, lo que estás diciendo, Blanca Rosa, es un punto, yo diría, sumamente importante que amerita igualmente toda la reflexión. Venezuela, y esto sería, a lo mejor sería materia para que Thais la estudiara en sus investigaciones que tienen que ver con el derecho, con la historia, con nuestra realidad como república. Es decir, cómo nosotros, efectivamente, o para nosotros, las leyes parecieran tener pura y simplemente un valor simbólico. Sí. Nos encantan las declaraciones principistas. Y esto, ¿cómo lo podemos llevar a un ejemplo? Fuimos uno de los primeros países en abolir, lo que tú estás haciendo referencia a ello, sí, la pena de muerte. Así es. En 1864, y antes hubo el decreto de garantías de 1863, uno de los primeros países en abolir la pena de muerte. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿hay en Venezuela pena de muerte? Ajá. De hecho, la hay. La hay. Efectivamente. Pero fuimos uno de los primeros países que abolió la pena de muerte en sus textos legales y en sus constituciones. Pero ahora encontramos la pena de muerte que se ejecuta prácticamente, no estoy exagerando lo más mínimo, día a día. Cuando vemos las muertes ocasionadas en enfrentamientos. Ajá. Anónimas, muertes con autores anónimos. Enfrentamientos policiales. Sí, pelotones de fusilamiento. Exactamente. Eso es pena de muerte. Es pena de muerte, lo es. Que se aplica pena de muerte de hecho y tenemos que llamarla de esa manera. Así es. Sí tenemos que luchar nosotros como abogados porque precisamente se erradiquen estas formas de violencia, de venganza privada, porque realmente nosotros hemos sufrido un proceso de involución. Es decir, no solo estamos en la etapa del ojo por ojo y diente por diente, que alguien para justificar, esto me pareció algo verdaderamente terrible, alguien hizo referencia con motivo del regreso de Guaidó a Venezuela y hechos de violencia que ocurrieron, a que se trataba de una reacción del pueblo prácticamente justificada. Evidentemente no era ninguna reacción Claro que no. del pueblo, pero en forma alguna podemos justificar ningún hecho de violencia. Claro que no. Justificar la violencia es regresar. No, bueno, y alguien hizo referencia al ojo por ojo y diente por diente. No. Nosotros, triste y lamentablemente, en Venezuela hemos regresado no al ojo por ojo y diente por diente, hemos regresado a una etapa anterior al ojo por ojo y diente por diente, que es la etapa de la venganza privada. Es así. Vamos a dejar eso para después, que es un tema muy interesante y sé que están pendientes de lo que estamos hablando aquí. Una breve pausa y ya venimos. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv. La radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Bueno Restaurante ofrece el más variado y extenso menú gastronómico para los comensales más exigentes. Si lo que deseas comer no está en su menú, sus maestros del arte culinario te lo elaboran como tú deseas. Acércate y calma tu antojo. En la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal, está Bueno Restaurante, único y especial. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, queridos oyentes, seguimos con el doctor Alberto Arteaga, nuestro invitado de honor, y estábamos hablando cosas muy importantes todas en relación a los derechos nuestros y cómo los mismos se nos conculcan con un pretendido proceso que no es tal, y todos los abusos de los derechos constitucionales de que la gente es objeto en Venezuela hoy por hoy. Y estábamos hablando en que alguien hablaba, valga la redundancia, últimamente del ojo por ojo y el diente por diente, y mencionó, doctor Arteaga, la venganza privada. Ese es un tema que debemos plantear, aunque sea brevemente, para que la gente entienda cuál es la diferencia entre eso y la justicia. Porque es como una reacción, si se quiere, hasta cierto punto normal en el ser humano, pero que está controlada precisamente por la existencia de los tribunales. Bueno, efectivamente, Blanca Rosa, sin entrar, digamos, en lucubraciones más amplias, tenemos que decir que hay una evolución a través de la civilización, de etapas en las cuales la primera de las etapas, la venganza privada. Así es fue. decir, siempre ha habido en la sociedad una reacción hacia infracciones, hacia hechos que afectan al grupo social o afectan a las personas. Es decir, en una primera etapa, la reacción ante esas ofensas, ante esas infracciones, era una venganza indiscriminada. Sí. Tú le has hecho un daño a un miembro de mi grupo y eso autoriza a que mi grupo tome venganza sin límite alguno contra el ofensor o contra los relacionados con el ofensor, sin límite alguno. De la venganza privada se pasó, a veces decimos y hacemos referencia al ojo por ojo. El ojo por ojo y el diente por diente fue o ley del talión, una limitación a la venganza privada. La venganza privada es la venganza genérica y la reacción sin límites. Exacto. El ojo por ojo y diente por diente puso ya una limitación. Un primer exactamente. límite. Pero de la venganza privada al ojo por ojo y diente por diente, llegamos a una etapa en la cual el Estado asumió la potestad, la facultad de sancionar por infracciones que se consideran afectan la esencia, lo más elemental de la convivencia humana, conforme a criterios de respeto a los derechos de las personas y dentro de los límites de una reacción que debe ser adecuada al mal que se ha hecho a la colectividad. Y de allí la necesidad, porque creo que hay necesidad siempre de una sanción por hechos que afectan las bases mismas de la sociedad. Precisamente los hechos que afectan las bases mismas de la sociedad, entre ellos se cuentan los delitos, que son los hechos más graves. Claro. Ante el delito tiene que haber una reacción adecuada. Y aquí viene una consideración que yo creo que es importante. Ajá. Triste y lamentablemente, en esa etapa en que debíamos encontrarnos, tampoco hay esa reacción ante los hechos delictivos en los que se incurre. Es decir, hay una reacción en relación a unos hechos y no hay reacción, por parte del Estado me refiero, en relación a otros hechos. Hay impunidad generalizada, más del 90% de los delitos quedan sin sanción y un grupo minoritario de delitos
son los que en definitiva terminan sancionados. ¿Cuáles son esos delitos que en definitiva quedan sancionados? Aquellos que son cometidos por quienes no tienen recurso alguno para desenvolverse en la sociedad, y allí va lo que llamamos la justicia penal, a tener como objetivo fundamental ejercer toda su fuerza contra esa parte de la población desvalida o contra otros desvalidos hoy en día, como son quienes disienten políticamente. Correcto, exactamente. Y hay una parte también que a mí me gustaría señalar, que lo he dicho otras veces. Los funcionarios no responden tampoco, doctor. Los funcionarios policiales que hacen esas ejecuciones sin juicio y sin que haya pena de muerte, por supuesto, ya lo dijimos. Los jueces que actúan de manera complaciente o por temor o por agradecimiento. Los fiscales que se prestan para hacer imputaciones falsas que saben que no existen. Esa gente no paga, doctor Arteaga. ¿Cómo nos defendemos de eso? Bueno, los ciudadanos. La única defensa que tiene que haber en una sociedad organizada es un sistema de justicia que no es un simple enunciado teórico. Hay justicia en la medida en que hay jueces, en que exista un poder judicial autónomo e independiente que encarne ese ideal sin el cual no hay sociedad, como es el ideal de la justicia. ¿Y qué piensa usted de eso que llaman scratching, doctor Arteaga? Que le hacen a los funcionarios, a los que han sido magistrados, fiscales, jueces, policías, los encuentran después en la vida social cuando ya no están en sus cargos, los critican, los persiguen o los siguen. Bueno, ahí está en el fondo, y estoy adelantando opinión, el rechazo social. Ese rechazo social es válido en esa forma. Hay otras maneras de hacerlo. Hay límites. Bueno, yo creo que hay que decir lo siguiente, eso, doctor Blanca Arteaga? Rosa. Es decir, yo no estoy de acuerdo en ninguna acción o en ninguna reacción que en definitiva afecte la dignidad de la persona humana. Aunque sea un funcionario de estos que hizo una sentencia terriblemente injusta, un policía que mató para eso, injustificadamente. La justicia debe funcionar, la justicia debe tener sus mecanismos en los cuales se debe respetar la dignidad de la persona humana, que debe actuar, digamos, en forma coherente, que debe ser expedita y que debe dar las soluciones adecuadas. Hay otro aspecto del problema, digamos, que también está concernido en tu pregunta, y tiene que ver con el rechazo a quienes han cometido infracciones graves contra la comunidad. Y pienso en este momento no solo en los hechos a los cuales tú haces referencia, a quienes han ejercido violencia, tortura, violencia social inaceptable en una sociedad organizada, sino que pensemos en los hechos de corrupción, hechos gravísimos de corrupción. Tráfico de drogas. Legitimación de capitales. Exactamente. Asalto a los dineros públicos. Correcto. En Venezuela tenemos una triste tradición, larga y amarga tradición de no reproche social a quienes han incurrido ostensiblemente en hechos de corrupción. Eso es muy importante. Y no solo no tenemos reproche, sino que además posiblemente justificamos la acción, justificamos, le quitamos importancia, la corrupción. Y nos reunimos con esas personas. Quien se ha enriquecido, y esto es claro en muchos casos donde una persona que no tiene absolutamente nada o tiene unos ingresos que son unos ingresos muy escasos para
bueno, como los que vivimos en la actualidad y lo sentimos. Es decir, esa persona al llegar a un cargo público de pronto tiene una vida que en forma alguna guarda relación con esos ingresos. O personas que efectivamente, no simplemente a través de medios de comunicación, a través de noticias que muchas veces no son ciertas, han incurrido en hechos de corrupción, sino cuando hay elementos que efectivamente, después de un proceso, acreditan esa corrupción, no hay reproche social. Vamos a una pausa y regresamos ya para la parte final. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la Casa del Jabón puedes adquirir jabón, lavaplatos, cloro, enjuague y más, de recarga y fabricación propia. Lleva tu envase y compra lo que necesitas. Eso sí, de primera calidad y al mejor precio del mercado. Comprueba mi humilde recomendación en la Casa del Jabón, en La Candelaria, Avenida Universidad de Monroy Atracabordo. Y pregunta, ¿qué es el exterminador? La Casa del Jabón tiene la solución. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, entre Pedro Carreño y Diosdado, ¿quién te parece más truculento trucutú? ¡Qué imaginación tan fértil tienen esos señores, chico! Por ahí leí unas declaraciones de Carreño. Según él, no detuvieron a Guaidó cuando llegó a Maiquetía porque los gringos le pusieron un chip para mantenerlo localizado todo el tiempo. ¿Tú has visto, chico? ¿Y dónde me deja Diosdado? Diosdado. No, Mingo. Para coger palco. ¿Cómo se nota que Diosdado hace tiempo que solo hace uso de pistas y aeropuertos clandestinos? Y que, por supuesto, se le olvidó cómo son las cosas en los países serios, porque en los aeropuertos, en las terminales americanas o europeas, en donde las normas de seguridad son súper estrictas, los pasajeros tienen que pasar una serie de controles y revisiones y escaneos impresionantes. Entonces, explícame, por amor de Dios, explícame cómo es que el tío de Juan Guaidó burló, según Diosdado, esos controles. Material explosivo, Mingo, material explosivo, ¿tú has visto? Algo deben estar comiendo o fumando estos bichos que los tiene alucinando, Mingo. Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, amigos, y aquí estamos en esta última parte del programa bajo la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Arcaya, en la producción Carla Sons, en los controles César Arteaga y en la conducción Blanca Rosa Mármol de León. Y vamos entonces, doctor Arteaga, con una última reflexión a la audiencia de hoy, que sé que está muy preocupada, pero también creo que ha aprendido cosas que era importante que supieran en relación a la justicia penal en Venezuela. Bueno, yo creo que en forma alguna esta etapa en la que estamos viviendo debe ser un elemento para el desánimo, para el desaliento, sino que debe ser una etapa de aprendizaje de lo que no debe ser y de aprendizaje de los valores que tenemos que cultivar. Uno de esos valores perdidos entre nosotros es el valor de la justicia. Es decir, y ese lema... Y la sanción moral. Exactamente, y la sanción. Ese lema se expresa y lo expresaban los antiguos con unas expresiones latinas. Honeste vivere, vivir honestamente. Ajá. No dañar, neminen ledere, no dañar a nadie.
y unicuique sunt tribuere, y dar a cada quien lo que le corresponde. Eso es Ese todo. es el ideal de la vida en sociedad y del apego al derecho. Eso es Nosotros todo. tenemos que luchar por la justicia, tenemos que luchar por el derecho, tenemos que luchar por una Venezuela en la cual se imponga el derecho y se impongan esos valores fundamentales que sustentan el derecho. Y en la vida ciudadana tienen que imponerse los valores de la probidad, de la honestidad, de la lealtad, del respeto a la dignidad de la persona humana. Y eso en definitiva son las metas por las cuales tenemos que trabajar y por las que tenemos que luchar en una Venezuela mejor. Sí, porque aquí hay, como me decía un amigo que me llamó preocupadísimo y apenas alcanzó a formularme una frase, me dijo: doctora Blanca, en Venezuela hay una inmoralidad metastásica. Eso fue lo que me dijo. Y después de eso se despidió. O sea, me llamó en el sumum de la indignación y de la exasperación. Y entonces yo quería agregarle a lo que muy sabiamente nos has dicho, que debemos dejar de prestarnos para que estos corruptos y estos delincuentes se mimeticen y se incorporen a la sociedad, formando nosotros parte de las reuniones donde ellos están. Tiene que haber el rechazo social. El rechazo social no se hace a través de ese scratching que estábamos diciendo. Esa es una forma, vamos a decir, exacerbada, que comprendo plenamente, pero, y que yo sé que es una tentación irresistible. Pero el rechazo social es lo más importante, es no ir a sus reuniones, no estar en sus fiestas, no compartir con ellos, no participar con ellos en actuaciones porque sabemos que no son ciudadanos honestos. ¿No es así, doctor Arteaga? Yo estoy absolutamente de acuerdo, Blanca Rosa. Y es grave que efectivamente esa pérdida de valores a las cuales hacía referencia en definitiva esta persona que te llamó. En el sumum de la exasperación. De la exasperación. Es decir, tenemos que salir de este foso. Tenemos que salir, no podemos justificar, no podemos en forma alguna hacer buenos estos antivalores. Exactamente. Es decir, tenemos que tener claro dónde está la vida, la corrección, la vida de probidad, de honestidad, de respuesta y de vivencias específicas. Y esto se da con el ejemplo. No se trata de teoría, no se trata de la prédica, no se trata de exhibir textos legales. Yo creo que nunca, como en estos 20 años, se había exhibido tanto una constitución ante la población, pero nunca como en estos 20 años se había violado tanto ese texto fundamental, que si lo cumpliéramos, y lo cumpliéramos fundamentalmente, bueno, en todo, evidentemente, en el respeto a los derechos humanos, en la separación de los poderes, en la dignidad de los poderes que hacen de contrapeso en un sistema democrático, sería otra la realidad en la cual nosotros estaríamos viviendo. Esa Constitución debe encarnarse y hacerse vida en la ciudadanía. No se trata de exhibir un texto legal, se trata de cumplir efectivamente lo que dicen esos textos legales y fundamentalmente lo que dice la Constitución o ese pacto de convivencia que tenemos los ciudadanos. Así es, muchísimas gracias, doctor Arteaga, de verdad, por habernos acompañado hoy, y nos despedimos hasta el próximo martes. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une.